Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo, que la paz de Jesús sea con cada uno de nosotros en esta tarde. Y me siento muy agradecido a Dios por la oportunidad que me brinda nuevamente de poder estudiar juntamente con vosotros un tema más respecto de la historia denominacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en este caso vamos a estudiar sobre la apostasía omega, primera parte. Es un tema muy vasto, muy amplio, pero procuraremos presentar los rasgos más fundamentales y los eventos históricos que ocurrieron más esenciales para que podamos comprender la apostasía omega. Antes de introducirnos en este análisis histórico de la apostasía omega, yo quiero traer más otro ejemplo en la palabra de Dios. Y yo les invito a que cojan sus Biblias y vayamos a Génesis. En Génesis capítulo 3. ¿Ya? Aquí tenemos una evidencia más para resaltar la importancia del análisis histórico, porque para algunos resulta un tanto sin importancia, irrelevante el estudiar estos temas históricos. Pero noten bien, aquí un ejemplo que enfatiza y revela la importancia del análisis histórico. El análisis histórico es sumamente importante para comprender la posición teológica, el origen de tal posición teológica. Y tenemos, por ejemplo, la inmortalidad del alma, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue el origen de la inmortalidad del alma? Para nosotros saber cuál fue el origen de la inmortalidad del alma, esa falsa doctrina, nos vamos al capítulo 3 del Génesis. Y en Génesis capítulo 3 nosotros encontramos en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí encontramos históricamente ya el origen de la inmortalidad del alma. Su origen proviene de Satanás, el cual en Edén le dijo a Eva, no moriréis. ¿Ya? Entonces es importantísimo que nosotros estudiemos la historia para saber y entender el origen de las falsas doctrinas y de las apostasías que han surgido en el adventismo. Y en esta tarde, hermanos, nos vamos a enfocar brevemente en la apostasía omega, la primera parte. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice el apóstol, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Estas palabras proféticas del apóstol Pablo tienen una aplicación especial en el tiempo del fin en que estamos viviendo, cuando se desarrolla y se inicia la apostasía omega. Noten bien, dice en los postreros tiempos. ¿Qué habría de suceder en los postreros tiempos? Número 1, dice, algunos apostatarán de la fe. Esos algunos, como vamos a evidenciar más adelante, ya no son pocos. Esos algunos podemos traducirlos como muchos. Habrían de apostatar de la fe, ¿ya? Y la fe aquí representa no el don, más la enseñanza, ¿ya? La doctrina. De modo que en los últimos tiempos, el apóstol predice de que algunos apostatarían de la doctrina verdadera, ¿ya?
Y el contexto así lo revela, que la palabra fe aquí está en el contexto de doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De manera que la causa de la apostasía, ¿cuál es? Que se reciben, se albergan en el alma, se escuchan y se aceptan doctrinas de demonios, doctrinas falsas, doctrinas que son presentadas por sus maestros con hipocresía, con fingimiento, fingen que enseñan la verdad histórica adventista, pero realmente no es así. ¿Ya? Termina el apóstol diciendo que tienen cauterizada la conciencia. Vamos a analizar un versículo más del apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Noten bien, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. De manera, hermanos, que ese tiempo que habría de venir ya es el último tiempo, es el tiempo del fin, cuando se desarrolla y se desarrolló la apostasía alfa, como fue ya presentada por el hermano David López, y también se desarrolla la apostasía omega, que estamos estudiando en este momento. De modo que la palabra sufrirán, no sufrirán la sana doctrina. Hay una doctrina que es sana, es la doctrina de Dios, es la doctrina verdadera, es la verdad. Entonces nos dice que aquellos que reciben las doctrinas de demonios no sufren la sana doctrina. Es decir, no la soportan. Antes dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos. ¿Y cuál será el resultado? Dice, apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Es decir, a doctrinas que no tienen fundamento real en la palabra de Dios. En manuscrito 168 de 1907, la hermana White escribió en la página 11, las teorías contenidas en el libro Living Temple o el templo viviente son el alfa de un largo tren de herejías. De manera que, como anteriormente fue explicado, ¿en qué consistió la apostasía alfa? En un tren de herejías, de falsas enseñanzas o falsas doctrinas. ¿Y quién fue el que ideó ese largo tren de herejías? Dice que fue el enemigo, que el enemigo ideó para introducirlas entre nosotros por el gran y ampliamente conocido Dr. Kellogg. De manera que Dr. Kellogg fue el instrumento usado por Satanás en la apostasía alfa. Y ya veremos más adelante cuáles fueron los instrumentos que Satanás usó en la apostasía omega. Mensajes selectos, tomo 1, página 233. En el libro Living Temple, el templo viviente, se presenta el alfa de herejías mortíferas. El alfa es la primera letra del alfabeto griego. De manera que lo que quiere decir la hermana White con esa expresión, el alfa de herejías mortíferas, quiere decir el inicio, las primeras herejías mortíferas. Ahora, noten bien lo que dice ella respecto de la omega. La letra omega es la última letra del alfabeto griego, de manera que la simbología aquí, la figura usada de lenguaje por la hermana Elena de White es
la última gran apostasía. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. De manera que cuando se verifica la apostasía alfa, Dios dio una amonestación a través del espíritu de profecía. No fue aceptada. ¿Ya? De manera que ese rechazo de la verdad y ese abrir sus oídos al error en la apostasía alfa prepara el camino para la apostasía omega que habría de seguir. El mensaje selectos tomo 1, también página 231, dice: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. Ahora noten lo que sigue. La omega será de una naturaleza asombrosísima. De manera que noten en la primera parte de la declaración de la sierva del Señor, ella prácticamente cita las palabras del apóstol Pablo, que hay muchos, como definí esos algunos al principio, aquí están definidos por la sierva del Señor, son muchos. Muchos se apartarán o apostatarán de la fe. ¿Ya? Porque apostatar implica separarse de Cristo, significa separarse de la verdad. ¿Ya? ¿Y cómo habrían de apartarse de la fe, de la sana doctrina? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ya? De manera que la sierva del Señor dice que la omega sería de una naturaleza asombrosísima. ¿Cuál es la naturaleza de la apostasía omega? ¿Cuál es la característica de esa apostasía de la omega? Simplemente es otro tren de herejías. Si vimos que Elena G. White utilizó esa ilustración en el alfa y dijo, el alfa, la apostasía alfa consistía en un largo tren de herejías. ¿Ya? La que sigue la apostasía omega no es de otra naturaleza diferente. Es un sistema teológico falso. Son falsas doctrinas introducidas en el adventismo. Otro tren de herejías, de doctrinas de demonios. Y esto se verificó cuando el espíritu de error o el poder engañoso, como traduce algunas otras Biblias, visitó la iglesia adventista del séptimo día. Todo comienza en la década del año 1950, cuando el pastor e investigador y apologista evangélico, el pastor Walter R. Martin, estaba él escribiendo, preparando su libro The Kingdom of the Cults, en español, El Reino de las Sectas. Y pues, desde hace mucho tiempo, desde el 1950 para atrás, prácticamente desde su mismo origen, la denominación adventista del séptimo día fue catalogada o clasificada por los evangélicos como una secta, no perteneciente al cuerpo de Cristo, no perteneciente a la cristiandad. De modo que Walter Martin estaba escribiendo ese libro y había un capítulo dedicado a los adventistas del séptimo día.
Y él no quería escribir, pues, y expresar nada en su libro que realmente no reflejara el pensamiento teológico de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Él no quería escribir algo que él se equivocara y que realmente los adventistas pudieran argumentar: nosotros no creemos así, usted está equivocado. Él tenía ese gran temor. De manera que Martin entra en contacto con el pastor Donald Barnhouse. El pastor Donald Barnhouse era un locutor, escritor, editor de la famosa revista evangélica más difundida en la década de los 50, llamada Eternity, Eternidad. De modo que Walter Martin tuvo una reunión con Barnhouse y le expresó su deseo de él poder entrar en contacto con los adventistas del séptimo día y plantearle una serie sistemática de preguntas doctrinales o teológicas para ver realmente cuál sería la respuesta de los adventistas del séptimo día. Y para su sorpresa, Donald Barnhouse tenía la llave en sus manos para facilitarle a Walter Martin esa entrevista con los principales líderes adventistas. Bien, el pastor Donald Barnhouse había establecido ya desde algunos años antes, al año 1955, él había establecido amistad con el pastor T.E. Unruh. ¿Quién era el pastor Unruh? Adventista del séptimo día. Era presidente de la conferencia de Pensilvania, la conferencia del este de los adventistas del séptimo día. ¿Y cómo se estableció esa amistad? Pues sencillamente, ya desde la época de los años 1920, ya varios pastores adventistas ya tenían la inclinación a leer y a escuchar los mensajes de los pastores evangélicos y a leer libros teológicos evangélicos. De modo que el pastor T.E. Unruh, él escuchaba el programa de radio del pastor Donald Barnhouse y en una ocasión él presentó un mensaje sobre el evangelio que lo impactó grandemente. Hizo eco en el pastor Unruh y él decidió entonces establecer contacto con Donald Barnhouse y felicitarlo, y le envió una carta y lo felicitó. A partir de ahí se establecieron una gran amistad. De modo que Donald Barnhouse le dice a Walter Martin: yo tengo la llave, yo conozco el presidente de la Asociación de Pensilvania, somos buenos amigos y yo le plantearé el deseo, nuestro deseo de tener una serie de reuniones, de conferencias con los líderes principales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De modo que todos los arreglos fueron hechos por el pastor Unruh cuando Donald Barnhouse le manifiesta ese deseo de tener una entrevista, celebrar una serie de conferencias, hacer una serie de preguntas a los principales líderes adventistas. El pastor Unruh vio esto como una idea maravillosa y dijo: voy a presentarlo a la lideranza en la conferencia general. Y la lideranza de la conferencia general recibió la noticia y el pedido de estos dos pastores evangélicos con aplausos, con mucha alegría, y estaban dispuestos a tener esas reuniones. De manera que las conferencias adventistas y evangélicos comenzaron en la primavera del año 1955 y se extendieron hasta el otoño del año 1956. De modo que ese espíritu de error que fue y tocó a las puertas
de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día fueron dos pastores evangélicos, Walter Martin y Donald Barnhouse. Es curioso y casual que el mensaje del verdadero evangelio en 1888, el Señor lo trajo a través de dos pastores. Y el poder engañoso ya envía sus instrumentos en la representación de dos pastores evangélicos. Vale la pena resaltar que Walter Martin, él era un teólogo sistemático. De modo que él era un apologista, un defensor de la fe evangélica, un hombre muy investigador que había investigado prácticamente todas las religiones falsas y entre ellas estaba ahora investigando de fuente original a los adventistas del séptimo día, que en su mente pues una denominación falsa, hasta ese momento una secta. Los evangélicos no toleraban a los adventistas. Hasta el año 1957 o el desarrollo de estas conferencias del 55 al 56, los adventistas no eran tolerados por los evangélicos. Para los evangélicos, los adventistas no formaban parte del cuerpo de Cristo, no eran cristianos, eran sectarios. Era una secta. De modo que esas reuniones se llevaron a cabo. Walter Martin preparó una serie de preguntas sistemáticas, doctrinales, teológicas, que habría de presentar a los principales dirigentes adventistas de esa época en la conferencia general. El de la derecha arriba era el presidente de la conferencia general en ese tiempo, Figure. El de abajo era el gran historiador y pesquisador, investigador adventista Leroy Edwin Fromm. A la izquierda está el secretario de la conferencia general de esa época, el pastor Reed, y abajo de él está el gran evangelista y diplomático o hombre de relaciones públicas de la conferencia general con otras denominaciones, el evangelista Roy Alan Anderson. De manera que estos 6 pastores, en algunas ocasiones otros se unieron, estos pastores de ambos lados, pero principalmente del lado evangélico, las dos figuras fueron Walter Martin y Donald Barnhouse. Tuvieron esa serie de reuniones donde se le plantearon a los adventistas del séptimo día pregunta tras pregunta, ¿ya? Y ellos pues esperaban una respuesta. Al final de la serie de conferencias, al final del otoño de 1956, el pastor Walter Martin, un hombre de una mente muy aguda, entonces le dijo a los adventistas del séptimo día, después de estrechar sus manos, decir, en realidad ahora reconozco que vosotros sois nuestros hermanos y que formáis parte del cuerpo de Cristo, porque en las respuestas los adventistas comprometieron principios o doctrinas fundamentales de nuestra fe. Ahí, hermanos, es donde está la gran problemática, ¿ya? De modo que después que se abrazaron, se confraternizaron, ¿ya? Y Walter Martin declaró, después de abrazarse y estrechar las manos, ustedes son nuestros hermanos. Ustedes forman parte del cuerpo de Cristo. Consecuentemente, ustedes no son una secta, ¿ya? Pero quiero pedirle un favor.
Yo quiero pedirle algo. ¿Ustedes se atreverían a todas esas respuestas que ustedes nos dieron a escribirlas oficialmente y publicar un libro oficial de la iglesia como siendo el pensamiento teológico, la creencia de la iglesia? La respuesta no se hizo esperar y pues ellos accedieron y aceptaron al pedido de Walter Martin y el resultado fue el famosísimo libro, Questions on Doctrine, o Preguntas sobre Doctrina. El libro históricamente que causó una gran división, que causó un impacto tremendo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y no solamente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los falsos principios planteados en ese libro, y quiero abrir un paréntesis para hacer una aclaración, no quiero decir ni entiéndase que todo el libro, todas las respuestas que dieron son completamente erróneas. En el libro hay también muchas respuestas teológicamente correctas a la fe y a la creencia adventista del séptimo día. Pero ellos comprometieron a doctrinas fundamentales porque esas eran esenciales para ser reconocidos como una iglesia cristiana y no una secta. De manera que el libro Cuestiones sobre Doctrina fue preparado, aunque no revela un autor en específico, fue elaborado por esas tres mentes que están ahí en fotografía: el secretario de la Conferencia General, Reed, Roy Alan Anderson, el gran evangelista adventista, y el gran teólogo historiador, el pastor Leroy Edwin Fromm. Y claro está la pluma que estilizó todo el pensamiento teológico expresado en esas respuestas sistemáticas que dieron los pastores adventistas. La pluma fue el pastor Leroy Edwin Fromm, muy conocido y de mucho renombre y de mucho prestigio en la Iglesia Adventista del Séptimo Día por ser un gran historiador que escribió 4 volúmenes monumentales, La fe profética de nuestros padres, y después también escribió La fe condicionalista de nuestros padres. Pero Leroy Edwin Fromm no era un teólogo sistemático. Ni Roy Alan Anderson, ni Adams, ni ninguno de los pastores de la Conferencia General eran teólogos sistemáticos, de manera que ellos fueron arrastrados, ¿no?, al terreno que Walter Martin y Donald Barnhouse ellos habían planeado, para llevarlos al punto de que ellos aceptaran principios evangélicos o doctrinas evangélicas y repudiaran doctrinas históricas adventistas del séptimo día. De modo que entonces, a partir de allí, los adventistas no son más considerados una secta, ¿ya? A partir de esa época, del año 55 al año 57, ya los adventistas no aparecieron en el libro publicado por Walter Martin, no aparecen como una secta. Ellos fueron reconocidos como parte, ¿no?, de la cristiandad, como miembros del cuerpo de Cristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, encuentro que las palabras del apóstol Pablo tuvieron cumplimiento en esa fecha histórica, en ese desarrollo de la apostasía omega en la Iglesia Adventista del séptimo día. Dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es que estas palabras se le aplican al ministerio adventista del séptimo día? De manera especial desde el año 1888, porque fue en el año 1888, como ya estudiamos, que Dios en su infinita misericordia envió un preciosísimo mensaje a su pueblo, ¿ya? Y ese preciosísimo mensaje es un mensaje de esperanza, es un mensaje esencial de salvación. Ese mensaje no solamente era para ellos, ese mensaje también es para nosotros. Es un mensaje para que con la ayuda de Dios, ¿no? Y por medio del estudio y la oración lo podamos comprender, vivir y lo podamos proclamar a otras personas. Que podamos sacar del error, del engaño a otros adventistas del séptimo día. Por lo tanto, fue allí a partir del año 1888 cuando Dios envía ese preciosísimo mensaje por medio de dos pastores, Waggoner y Jones, cuando el ministerio en su mayoría rechaza el mensaje de Waggoner y Jones, el mensaje del cielo, el mensaje de la justicia de Cristo por la fe. Y por eso dice el apóstol, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo, entonces, ¿qué apareció? En el año 1955, en la primavera, tocan a la puerta de la conferencia general, no toca a la puerta el poder engañoso, Satanás, trayendo sus dos instrumentos, ya dos teólogos sistemáticos evangélicos para combatir verdades esenciales y fundamentales de la fe adventista. En 2 de Tesalonicenses 2:11 continúa diciendo el apóstol, y por causa de esto, del rechazo de la verdad, en 1888 llegó el momento que Dios los dejó a merced del poder engañoso. Algunas traducciones le llaman el espíritu de error. ¿Para qué? Dice, para que crean la mentira. Ya es triste, ¿no? Cuando nosotros los hombres rechazamos la verdad y nos aferramos a la mentira, al error. Dios nos libre a cada uno de nosotros, hermanos, de que la luz diáfana de la verdad presente, cuando resplandezca en las cámaras de nuestras mentes por la operación del Espíritu Santo, Dios nos libre que nosotros rechacemos la verdad, ¿ya? Porque el rechazo de la verdad trae como resultado un poder engañoso, se posesiona de las mentes. Y entonces pasamos a creer la mentira. Dios nos libre, ¿ya? Debemos amar la verdad, ¿ya? Debemos valorar la verdad y debemos atesorarla en nuestras mentes, en nuestros corazones y que ella se manifieste en nuestra experiencia cristiana con Jesús. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. ¿Cuándo aceptamos la mentira? ¿Cuándo aceptamos las falsas doctrinas y nos aferramos a ellas? Nosotros nos estamos complaciendo en la injusticia, porque toda falsa doctrina es pecado. Para que sean condenados, de otra manera no traería condenación, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. De manera, mis amados hermanos, ¿qué debemos hacer? Creer a la verdad. ¿Qué debemos rogarle a Dios? Señor, ilumina nuestras mentes para comprender tu sagrada verdad, tu sana doctrina. ¿Ya? Y pues, cuando los evangélicos reconocen a los adventistas del séptimo día como una iglesia cristiana que forma parte del cuerpo de Cristo, eso produjo una gran euforia y fascinación en la conferencia general de los adventistas del séptimo día, que se revela en las palabras del presidente, de su presidente Figure, en el año 1956, en el mes de diciembre.
él escribió en la Review and Herald del 13 de diciembre de 1956 lo siguiente. Dice, pero ellos, refiriéndose a los evangélicos, nos están haciendo un favor muy grande. Hermanos, oigan esas palabras, publicadas en la revista oficial de la denominación. Palabras que llegaron a todos los obreros, a todos los colportores, a todos los oficiales de iglesia, a todos los ministros, a todos los pastores. Las palabras, ¿no? La enseñanza de que los evangélicos le habían hecho un favor muy grande. ¿No revelan esas palabras ceguera espiritual? ¿No revelan esas palabras fascinación? Dice luego, por el cual nosotros no podemos nunca sentirnos, perdón, no podemos nunca sentirnos lo suficientemente agradecidos. ¡Wow! ¡Qué favor tan grande! Inmenso. Que estos dos pastores evangélicos le hicieron a la denominación, a todo el ministerio adventista, a la conferencia general. Le hicieron un favor inmenso, declararlos que ellos forman parte del cuerpo de Cristo. No que ellos son el cuerpo de Cristo, sino que ellos forman parte del cuerpo de Cristo. En la misma revista él siguió diciendo, dice que cristianos sinceros, ¿cómo catalogó él a Walter Martin y a Donald Barnhouse? Cristianos sinceros hayan publicado que nosotros también tenemos que ser considerados como verdaderos cristianos, mientras que al mismo tiempo reconocen ciertas diferencias fundamentales. Para nosotros es algo fuera del ordinario. Perdón, en otras palabras, que ellos nos acepten como sus hermanos, a pesar de que nosotros creemos, en doctrinas tales como el sábado, la santificación del sábado, el condicionalismo del hombre. A pesar de eso, no es algo fuera del ordinario, que ellos nos acepten con todas nuestras diferencias sobre la inmortalidad del alma, sobre el sábado, sobre la obediencia a los mandamientos de Dios y algunas otras más. Dice él, para nosotros es algo fuera de lo ordinario. ¿Ya? Bien se aplican las palabras de Gálatas 3:1. Bien se aplican estas palabras del apóstol Pablo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado. Saben que los Gálatas tuvieron un problema, que ellos se fascinaron con las falsas doctrinas introducidas en la iglesia de Galacia por algunos judíos que se les llamó maestros judaizantes, que ellos hábilmente enseñaban y persuadían a los cristianos de la iglesia de Galacia a que ellos debían aceptar toda la ley de Moisés y circuncidarse. De manera que Pablo le escribe a ellos y le dice, oh, admirado, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Bien se aplican esas palabras a la dirigencia adventista en los años de 1955 a 1957. ¿Quién los fascinó a ustedes? Bueno, tenemos la respuesta inmediata, el poder engañoso.
¿ya? Por cuanto no tuvieron amor por la verdad. ¿Qué cambios fundamentales de doctrina se declararon oficialmente en el libro Questions on Doctrine? ¿Qué cambios fundamentales? Bien, tenemos primero que fue introducido la doctrina del pecado original. Históricamente, la iglesia nunca enseñó la doctrina del pecado original. A su debido momento se va a estudiar, va a llegar el momento de estudiar la doctrina del pecado. Y ahí pues vamos a ver que la iglesia nunca tuvo como doctrina fundamental, ni doctrina de la iglesia adventista, la doctrina del pecado original. Hoy está en el adventismo. Por todas partes, muchos pastores, muchos misioneros, colportores creen, miembros de la iglesia, creen en la doctrina del pecado original. Segundo, ¿qué otro error fue introducido en ese libro? Cristo nace con la naturaleza de Adán antes de la caída. ¿Ya? Es decir, que Cristo nace, noten bien, con la naturaleza de Adán antes del pecado. Nace con naturaleza humana santa, con carne santa. Tercero, la doctrina de la expiación también fue comprometida, ¿no? Y declararon que la expiación fue completa en la cruz del Calvario en el año 31 de la era cristiana. Cuarto, la doctrina de la iglesia remanente fue rebajada, ¿ya? Porque muchas veces ellos fueron cuestionados y catalogados de exclusivistas por esto. Quinto, las iglesias evangélicas no son más Babilonia, porque ellos fueron recibidos, los adventistas, como parte del cuerpo de Cristo. Y ellos se gozaron de ese hecho, de que ya ellos no eran catalogados una secta, más que ahora ellos no eran el cuerpo de Cristo, sino que formaban parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia cristiana. ¿Ya? Y sexto, luego ellos sutilmente, ¿no?, rebajaron la posición profética de Elena G. de White como el espíritu de profecía, introduciendo la palabra de categoría, que ella no era de la misma categoría de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, por el simple hecho de que ella no formaba parte del canon bíblico. Entonces ella no es de la misma categoría. Sí, ella fue inspirada, pero ella no es de la misma categoría. De manera que, ¿cuál es la implicación? Ezequiel, Isaías, Daniel y todos los demás profetas de la Biblia tienen autoridad doctrinal. Pero Elena G. de White no, porque no es de la misma categoría. Esa es una implicación muy seria. De manera que cuando este libro se publica, entonces provoca un tremendo terremoto teológico en la iglesia, como lo vamos a enfocar en la segunda parte del estudio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de la denominación Dios tenía sus atalayas. Dios tenía sus hombres fieles. Tenía teólogos de calibre que a su debido momento, cuando recibieron ese volumen de preguntas sobre doctrina y lo leyeron, se quedaron pasmados. Interesante que ninguno de ellos fue invitado a participar de las reuniones con los pastores evangélicos.
porque entonces no iban a conseguir, ¿no? Figure, Leroy Edwin Froome, Roy Alan Anderson, Reed, ellos no iban a conseguir lo que ellos consiguieron y andaban en busca a costa de comprometer la verdad, ser reconocidos como una iglesia cristiana y quitarse de encima, ¿no? El descrédito, ¿no? Y el rótulo de secta. De modo que entonces, después que ese libro llega a todas las manos, los líderes comienzan a intentar ocultar la verdad. Noten, el presidente de la Conferencia General escribió lo siguiente en la Review and Herald del 13 de diciembre. Al formular en el libro Question on Doctrine, la palabra entre corchetes las agregué yo para aclaración del texto. Dice, al formular en el libro Question on Doctrine las respuestas de las preguntas que nos fueron planteadas por los pastores evangélicos Walter Martin y Donald Barnhouse, dice el presidente, ejercimos gran cuidado de hacerlo dentro del denominacionalmente aceptado creencias fundamentales. Las respuestas no son, noten bien lo que dice, las respuestas no son en ningún sentido una modificación o alteración de lo que los adventistas del séptimo día proclaman al mundo como su creencia. Por el contrario, ellas son una serie de respuestas cuidadosamente expresadas a las preguntas que francamente nos fueron hechas. De manera que no tienen excusa. No encontramos en el libro Question on Doctrine falsos principios, ¿no? O falsas doctrinas que se deslizaron por un descuido. Al no ser teólogos sistemáticos, se enredaron ellos mismos y por descuido escribieron lo que no debieron escribir, dijeron lo que no debieron decir. Ese no es el caso. Porque ellos dicen claramente, el presidente dice, número uno, que en ningún sentido las respuestas son una modificación o alteración de lo que los adventistas del séptimo día proclaman al mundo como su creencia. Y número dos, dice, las respuestas fueron cuidadosamente expresadas, tanto verbalmente, en presencia de los dos pastores evangélicos, como cuando Leroy Edwin Froome la escribió y ellos revisaron todo lo que habían escrito antes de la publicación del libro. En la revista Ministry, el editor en esa época de la revista Ministry, una famosa revista adventista, específicamente dedicada al ministerio, por eso se llama El Ministerio. En la revista de diciembre de 1957, Roy Alan Anderson escribió, no era un nuevo pronunciamiento de fe y doctrina. ¿Ya? Ellos estaban en la misma línea. ¿Ya? De manera que en el 56 el presidente dice, no hay nada que esté contrario a nuestra fe. En el 57 dice Roy Alan Anderson, no era un nuevo pronunciamiento de fe y doctrina. Cada respuesta dada está dentro de la composición de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, como está delineada en el manual de iglesia. Mentira, hipocresía,
De manera que, por un lado, tenemos la lideranza adventista del séptimo día tratando de ocultar lo inocultable. Y por otro lado, tenemos los evangélicos declarando que de hecho sí hubo cambio fundamental en las doctrinas adventistas y por eso ellos aceptaron a la iglesia adventista del séptimo día dentro del cuerpo de Cristo de la cristiandad, como una iglesia cristiana. Noten esta declaración de Walter Martin en su libro Martin Speaks Out on the Cults, página 152. Dice, la Biblia no enseña, él está escribiendo en contra de la Iglesia de Dios, del pastor Armstrong, ¿ya? Herbert W. Armstrong, el líder de la Iglesia de Dios. Y él le dice a Armstrong, la Biblia no enseña en ningún lado que la expiación de Cristo todavía debe ser completada. Esta doctrina particular es extraída de los primeros escritos de los adventistas del séptimo día, con quienes, como ya hemos mencionado, Mr. Armstrong estuvo una vez asociado. Ahora noten bien lo que sigue. Es para el crédito de los adventistas que su organización ha repudiado oficialmente esta posición, manteniendo que la expiación ya ha sido completada, entiéndase, en el año 31 de la era cristiana. ¿Cuál es la implicación seria teológica? No hay expiación final en el santuario. Y yo quiero saber cuántos pastores en el adventismo hoy, incluyendo el movimiento de reforma, enseñan la doctrina de la expiación final. Eso también será estudiado aquí. Entonces, noten bien, hermanos, que Walter Martin dice en su libro, esta doctrina, la de que la expiación no fue completada en la cruz en el año 31, ahí no terminó. Dice, Armstrong la sacó en particular de los primeros adventistas del séptimo día. Noten bien que ya él no dice de la iglesia adventista del séptimo día, no, de los primeros. Ahora, luego al final que agrega, dice, es para el crédito de los adventistas del séptimo día que su organización ha repudiado oficialmente esta posición. No enseñan más sobre la expiación final. Son muy pocos, un remanente en el adventismo de pastores que enseñan la doctrina de la expiación final. En el libro de Truth About the Seventh Day Adventism, en la página 235, el pastor Walter Martin enfatizó los cambios fundamentales de doctrina que hicieron los adventistas. Él dice, los adventistas tenían una plataforma teológica definida, noten bien eso. O sea, era de pleno conocimiento de los evangélicos y de los principales teólogos sistemáticos evangélicos que la denominación adventista siempre tuvo una plataforma teológica definida, la cual permaneció casi constante por muchos años. ¿Sabe cuáles son esos años? Los 50 años. ¿Ya? Que las creencias fundamentales fueron mantenidas, como dice la sierva del Señor, por 50 años. No obstante, noten bien, en años recientes ha habido un movimiento hacia una declaración de creencia más explícita en los principios de la fe cristiana y la posición de la teología cristiana. Atención para que entiendan bien.
cuando Walter Martin dice principios de la fe cristiana, se está refiriendo a los principios de fe de las iglesias evangélicas. Y la posición de la teología cristiana es la posición de la teología evangélica. De manera que él dice en su libro que hubo un movimiento en años recientes, y ya hemos visto cuáles son esos años, de la primavera del año 1955 en adelante, surge un movimiento hacia una declaración de creencia más explícita en los principios de la fe cristiana, de la fe evangélica, de manera que eso se verificó cuando Walter Martin y Donald Barnhouse visitaron la Conferencia General de la Iglesia Adventista, y los pastores que ya mencionamos, ellos sabían, ¿no?, que ellos debían negociar a cambio de ser reconocidos como iglesia cristiana. Ellos sabían lo que esos teólogos evangélicos no iban a aceptar bajo ninguna consideración. Ok, atención. Walter Martin y Donald Barnhouse estaban dispuestos a aceptar que la iglesia adventista tuviera su particularidad en la santificación del sábado. Y lo aceptaron, no hay problema. Son nuestros hermanos, solo que ellos guardan el sábado. Pero ellos no iban a aceptar bajo ninguna condición una expiación final, la doctrina de la expiación final. Ellos tenían que alinearse, los adventistas, en la posición evangélica, completa expiación en el año 31 en la cruz del Calvario. ¿Ya? Y ellos no iban a tolerar ni iban a aceptar a la iglesia adventista como siendo, no, parte del cuerpo de Cristo, mientras ellos enseñaran la doctrina de que Cristo nació con nuestra naturaleza humana pecaminosa, intolerable, inaceptable. Tuvieron que negociarla y cambiarla. ¿Ya? En estudios posteriores lo veremos teológicamente. Y luego, tercero, ellos no podían aceptar a los adventistas como una iglesia cristiana, mientras ellas tuvieran a Elena G. White en una posición al nivel de Ezequiel y de Isaías y los demás profetas de la Biblia, con la misma autoridad doctrinal. No le podemos aceptar que digan que fue inspirada, pero una categoría más es menor, rebajada, y esa categoría más rebajada implicaba no autoridad doctrinal. El pastor Schuller, inglés, un escritor también de renombre en Inglaterra, editor de la revista Our Hope, Nuestra Esperanza, escribió: las investigaciones que han durado cerca de un año nos han convencido de que estábamos equivocados, dice el pastor evangélico, que los adventistas han atravesado por un cambio a través de la década pasada, ¿ya? De manera que vemos claramente que los pastores evangélicos no declaran sí, no oficialmente a través de sus periódicos, de sus revistas, de sus libros, declaran sí, los adventistas del séptimo día han cambiado su posición, ¿ya? Al mismo tiempo que esos pastores confraternizaban con los pastores de la Conferencia General Adventista, al tiempo que ellos se declaraban como amigos, en realidad no eran otra cosa que amigos hostiles. Pero la dirigencia de la iglesia adventista estaba tan ciega y tan empecinada y fascinada en el deseo ardiente de ser proclamada por los evangélicos como una iglesia cristiana de la cristiandad, entonces ellos optaron por no responder a esa hostilidad. Los pastores
W. Martin y Donald Barnhouse se manifestaron abiertamente, hermanos, a viva voz y por la pluma, en contra de las siguientes doctrinas fundamentales de la iglesia adventista, o lo mismo que decir de la fe adventista, ¿ya? Primero, una de las primeras doctrinas que fueron las preguntas sistemáticas presentadas fue sobre la naturaleza humana de Cristo. Refiriéndose a la posición histórica de la iglesia adventista del séptimo día respecto de que Cristo tomó la naturaleza humana pecaminosa o caída. Hoy en el adventismo, para muchos pastores, muchos obreros, ustedes nunca van a escuchar diciendo naturaleza o que Cristo tenía naturaleza humana pecaminosa. Se ha tornado una mala palabra, un tabú. ¿Ya? Es más suave decir que tenía naturaleza caída, pero es la misma cosa. Jesús tenía, y esa era la enseñanza histórica de la iglesia y oficial, ¿ya? Que Cristo tomó la naturaleza humana pecaminosa o caída. ¿Qué dijo el pastor Donald Barnhouse sobre esa creencia? ¿Cómo la catalogó? Como completamente repugnante para toda la iglesia en pleno. Entiéndase, iglesia, las iglesias evangélicas. ¿Se dan cuenta? Porque les dije anteriormente que los evangélicos estaban dispuestos a negociar y hacer compromisos en lo que se refiere al sábado, la obediencia a los mandamientos de Dios, la inmortalidad del alma, pero ellos no estaban dispuestos a negociar y a ceder con el asunto de la naturaleza humana de Cristo. ¿Ya? Walter Martin describió la obediencia a la ley de Dios como, perdón, voy a leer arriba, otra de las doctrinas atacadas por los pastores evangélicos fue la obediencia a la ley de Dios. En la revista Eternity, el editor, el pastor Donald Barnhouse declaró, ellos toman una posición muy ilógica para nosotros, a saber, que los 10 mandamientos tienen que ser obedecidos. ¿Qué es ilógico para los evangélicos? Que los 10 mandamientos tienen que ser obedecidos. Y Walter Martin describió la obediencia a la ley de Dios como el esfuerzo de ellos, entiéndase, de los adventistas, para traernos bajo esclavitud. ¿Cómo catalogó Martin la obediencia a la ley de Dios? Por la fe. Mismo que sea por gracia, por la fe, es como llevarlos a estar bajo esclavitud. Implica, es como llevarlos al antiguo pacto. Otras doctrinas atacadas por estos dos pastores evangélicos fueron el sábado. En unas conferencias públicas que estaba dando el pastor Donald Barnhouse, él dijo que él maldecía el sábado, para que tengan una idea. Fueron atacadas la posición de la iglesia remanente, catalogando a la iglesia adventista como exclusivista si mantenía esa posición. La creación, ya en 7 días literales, el espíritu de profecía, la libre elección, el estado de los muertos, entre otras posiciones de que los evangélicos difieren teológicamente de los adventistas. Todas esas posiciones fueron atacadas mientras ellos estaban en relacionamiento, no figuradamente hablando, de noviazgo, ya de noviazgo teológico, de amistad. No obstante, había un ataque sistemático y persistente a nuestras doctrinas que se diferencian de las creencias evangélicas. Conclusión, hermanos. Estos dos pastores, dos pilares que se levantaron a defender la verdad del adventismo histórico, o lo mismo que decir del verdadero evangelio, del evangelio de 1888 presentado por Wagoner y Jones. Estos dos pastores
hermanos gemelos. Se llaman Russell Standish y Colin Standish. Y ellos escribieron el asunto, la problemática de 1955 a 1957. Ellos la escribieron también un análisis histórico de varios volúmenes que llamaron Adventism Challenged, el desafío al adventismo. Y allí ellos en la página 67 escribieron lo siguiente. No hay duda de que fue el rechazo del mensaje de la justicia de Cristo por la fe en 1888 lo que preparó el camino para la presentación del error en 1956 sobre este asunto vital en una publicación oficial de la iglesia. Entiéndase, el libro Question on Doctrine o Preguntas sobre Doctrina. Ahí tienen ustedes, hermanos, una evidencia de dos pastores de experiencia que vivieron, ¿no?, una buena parte de la problemática, donde ellos en sus libros testifican, después que analizan toda la situación, que no hay duda de que fue el rechazo del mensaje de la justicia de Cristo por la fe en 1888 lo que preparó el camino para la presentación del error en 1956. ¿Ya? Esa es una realidad. De manera que por eso yo aplico las palabras de Pablo a la experiencia de la iglesia adventista del año 1955, de la primavera en adelante. ¿Ya? Porque la historia no se detiene ahí. Hay algunas cosas más que necesito compartir con los hermanos y que ustedes puedan conocer. Y en la segunda parte de la apostasía omega, ahí la vamos a enfocar. Pero la raíz de la problemática, la raíz de la apostasía fue el rechazo de la verdad. No hubo amor por la verdad de 1888. No fue recibido el mensaje. Eso preparó el camino para la apostasía omega. ¿Ya? Mensajes selectos, tomo 1, página 238. Un párrafo muy significativo, una declaración muy significativa de la sierva del Señor. Noten lo que dice. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. ¿Ya? Vamos a ver no solamente su cumplimiento de este párrafo de la sierva del Señor en esta primera parte de la apostasía omega. Vamos a ver el cumplimiento de este párrafo profético, ¿no?, en la segunda parte de la apostasía omega. Así que Dios nos ayude para que nosotros no renunciemos a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Los principios fundamentales, es decir, las doctrinas fundamentales que han sido sostenidas durante los últimos 50 años, dice la sierva del Señor, no deben ser catalogados como error. Atención, hay peligro.
Durante los últimos 50 años se levantaron doctrinas esenciales y fundamentales, no fueron establecidas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, en el año 2020, nosotros no podemos decir, no, los pioneros estaban errados. Esta es la posición correcta. Que Dios nos libre y nos ayude a comprender la problemática de la historia de la Iglesia Adventista en relación con los evangélicos, la gran crisis que surge y que dura hasta el día de hoy en el desarrollo de la apostasía omega en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y ese eco de esa problemática, de esa crisis, de esa batalla espiritual, ese eco nos llega a nosotros, Adventistas del Séptimo Día, movimiento de reforma también. Que Dios nos bendiga y nos ayude a tener discernimiento espiritual, que el Espíritu Santo unja nuestros ojos con colirio para discernir la verdad, abrazar la verdad y obedecer el consejo del Señor en su palabra. Compra la verdad, mi querido hermano, y no la vendas. Amén.